el PowerPoint, esto. Ya las voy pasando yo, por eso no. Sí. Vamos a esperar un momento que además falta la Carmen. Sí, falta la Carmen. Sí, sí. Pues continuamos, disculpad este pequeno retraso, pero temos aí un problema con as jornadas que temos a semana que ven, entón, disculpade este retraso. Bueno, tedes todos os currículos subidos á web, é dicir que os méritos non me vou a explayar, pero, como dixen ao principio na inauguración das jornadas, é moi importante para nós que os estes aquí, Josefina, porque buscar esa denominada interseccionalidade é bastante complexo e no mundo do coñecemento as que estades na universidade ou as que estamos no ensino secundario sabemos o difícil que é darnos conta que o coñecemento é un todo, que todas aportamos e que solamente no debate, no diálogo, nese poñer dous logos en contraposición construímos e aprendemos. Entón, conseguir, como fai Josefina sempre, que persoas que vimos de formacións moi diferentes, se cada tamén con intereses diferentes, conflúan en un proxecto, en un programa, en un traballo e unha aplicación concreta,
como é a vosa no ámbito sanitario, ten, eu creo que moitísimo mérito. A túa formación fala delo como enfermeira, como matrona, como doutora en filosofía, como formadora de enfermeiras, como formadora, bueno, como, digamos, en este momento secretaria do ADUC, que xa a propia presidenta do Consello falou da importancia que ten para nós e de entrelazar relacións con el. Eu creo que, además, despois de escoitar a María Xosé Agra, escoitar a Fina Virulés, escoitarte agora a ti, ¿no? Pues de un tema como parir, dende as pensadoras, ¿no? A que significa parir. Eu creo recordar unha frase de nosotros, a xente que vemos de filosofía, aínda que estemos en corpos de mulleres, tendemos a citar a Platón, como non, non? O sea, pues, senón, bueno, poderíamos seguir falando. E el decía, creo, ¿no? de Sócrates, que él sempre recordaba que, a ver, os homes paren ideas, porque poden, ¿no? Para eso tienen mente, e nós, pues, que xa sabemos que estamos aquí corporeizadas, pues solamente podemos parir humanos, que, por cierto, parece que cuando nos parimos ali sin mente, e xa despois os homes se la van poñendo. Entón, claro, esa concepción, efectivamente, ¿no? do desprecio polo material, polo país das mulleres, non ven de moi antigo, está moi consolidada en todo o pensamento occidental e foi realmente mayoritaria. O acceso das mulleres á profesión médica, que non o ámbito sanitario que veñen desde antigo, como sabemos, ¿no? Recordamos pues, libros clásicos como de mulleres con madronas e brusas, que creo recordar que do ano 1988, e ata Silvia Federici, ¿no? Pues nos falan de como as mulleres foron apartadas do ámbito ese da praxe con coñecemento, que sería matronarse, non sei se podremos decirlo así, para, bueno, pues ser relegadas como brusas. Entonces, pero a incorporación, digamos ahora, vosa e das mulleres sanitarias, creo que está producindo un fenómeno como que unha revolución epistémica, dende as marxes do coñecemento, dende os ámbitos que igual os homes non querían esa presencia, están modificando e cambiando non soamente ese ámbito, sino en toda a disciplina. Ou polo menos así me gusta ou quero pensar que se pode dar iso. Por lo tanto, moitísimas gracias de traer aquí a Compostela, a Galicia, ao Consello da Cultura Galega, o debate da vulnerabilidade e, bueno, ti que ademais tes traballado tantísimo no ámbito da violencia obstétrica, das novas formas de violencia que falaremos pola tarde, bueno, poñer este título tan interesante e además tan reivindicativo, ¿no? de parir en tiempos de pandemia elementos de vulnerabilidad e resiliencia. Moitas grazas e vamos a coller un pouquiño de descanso, se te parece. Podemos coller unos 10 minutos e facer un descanso máis curto. Ahora, no, digo que despois que podemos alargar un pouquiño. Vale, intentaré de todas formas no alargarme mucho si es posible. Bien, muchas gracias, Carme. En primer lugar, evidentemente quiero dar las gracias al Consejo de Cultura Galega por invitarnos, por hacer posible este acto, que además hace muchísima ilusión, ¿no?, de poder hacer un acto presencial, aunque sea con capacidad reducida, pero podernos desplazar por primera vez después de tanto tiempo y venir además aquí a Galicia, a mí personalmente me hace una especial ilusión, ¿no? Yo por cuestiones o casualidades de la vida he ido manteniendo bastantes relaciones con Galicia, con la Universidad de La Coruña, después a través de ADU, ahora con el Consello, por lo tanto, con la directora de ADU, que es gallega, por lo tanto, aunque estemos en la Universidad de Barcelona, y venir aquí a Santiago como la primera salida académica después de todo el tiempo de pandemia, pues es de una gran ilusión. Agradecer a María Xosé Agra, a Carme y a todas las personas del Consello todas las facilidades y amabilidad. Y pues pasamos ya a lo que es mi presentación, lo que intentaré poner de manifiesto con este título. Como ya se ha ido comentando,
este trabajo viene del objetivo del proyecto de que nos habíamos fijado entre filosofía y ámbito sanitario, desde el proyecto Vulnerabilidad en el pensamiento filosófico femenino, contribuciones al debate sobre emergencias presentes, en el cual pues, nos proponíamos unos objetivos tan apasionantes, pero a la vez tan difíciles, como intentar esta interdisciplinariedad, este acercamiento del pensamiento filosófico a partir de las pensadoras de la obra y el pensamiento de filósofas del principio del siglo XX y a través del paradigma de la vulnerabilidad intentar pues, bajarlo al campo más pragmático, más aplicado, para profundizar en el conocimiento de las formas de violencia y dependencia que están sometidas las mujeres en el contexto sanitario y muy concretamente en la atención al nacimiento. Pero claro, esto nos lo planteábamos a inicios de 2019. Esto lo redactamos en 2018 y empezamos a trabajarlo el 1 de enero de 2019. Como es bien sabido, a finales de 2019, principios de 2020, apareció una situación inesperada. Apareció COVID, apareció la pandemia, primero en China, parecía que no iba a llegar aquí, pero en 4 días nos llegó, nos encerraron, nos confinaron y nuestra vida cambió muchísimo. Evidentemente, el virus nos ha puesto a todos en una situación de dependencia ante un nuevo de vulnerabilidad ante un nuevo microorganismo. Todos sabemos, hemos vivido una situación de alerta sanitaria, de estado de emergencia y, por lo tanto, ha afectado a todo el mundo, también a las mujeres. Ya al principio de la pandemia se vio claro que los derechos de las mujeres en la atención sanitaria en todos los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva habían sido ignorados durante estos primeros semanas y meses de pandemia. Tan pronto como el 4 de mayo del año 2020, la International Conference of Midwives ya publicó un documento en el que pretendía llamar la atención a las autoridades sanitarias mundiales acerca de que había una falta de atención clara a los derechos de las mujeres en todas las cuestiones relacionadas con la atención al nacimiento y también un olvido del estrés sanitario que padecían las matronas y otros profesionales sanitarios que les daban atención. Por lo tanto, ya desde un primer momento pues, fue evidente que la situación mundial que estábamos viviendo afectaba de forma clara también a las mujeres, aunque en un principio parecía que esto no fuera así, y esto también es lo que dejó en cierta desprotección sobre todo a los profesionales sanitarios. En un primer momento, cuando se desconocía que la enfermedad podía ser asintomática, cuando se creía que afectaba a personas mayores, se creía que las salas de partos, las salas de maternidad, la atención a las mujeres no les afectaría y, por lo tanto, las plantas o las secciones de maternidad en un primer momento fueron bastante olvidadas. Yo aquí presentaré solamente y de forma muy breve y muy resumida resultados referidos a mujeres, pero también hemos entrevistado a matronas y es una de las cosas que te decía, ¿no? O sea, las protecciones nos llegaron más tarde, todo, o sea, porque parecía que éramos una burbuja, ¿no? Una burbuja de gente joven y que, por lo tanto, no estábamos afectados por la pandemia. A partir de este momento nos hicimos más preguntas. Una de las preguntas fundamentales era: ¿podemos seguir atendiendo el proceso de embarazo y parto en los entornos sanitarios convencionales? ¿Siguen siendo entornos seguros para la atención al nacimiento en el momento en que los hospitales estaban colapsados por enfermos COVID, sobre todo en algunos centros sanitarios? ¿Debemos seguir institucionalizando la atención al parto en los hospitales, obligando a las mujeres a tener que dar a luz con la mascarilla puesta? Tenemos que reflexionar de por qué se impidió o se intentó impedir que las mujeres pudieran estar acompañadas, aunque luego, como he dicho, cuando se les ha permitido estar acompañadas, también podemos plantearnos otras preguntas. Y, por lo tanto, la última pregunta: ¿deberían haber cambios en la atención al embarazo y al parto? Para ello, como no nos lo habíamos planteado, pues gracias a la Fundación Víctor Grifols y Lucas, pues pudimos ampliar un poco más para interrogarnos sobre este concepto de seguridad
en el parto y el lugar idóneo para su asistencia. Por lo tanto, nos encontramos con dos elementos, con dos conceptos importantes. Uno, el de seguridad, asociado al nacimiento dentro del entorno sanitario, y otro, el de vulnerabilidad, que estábamos trabajando. La vulnerabilidad empieza a emerger desde los 90, desde el ámbito sociológico. Yo vengo de la sociología, aunque finalmente acabé en la Facultad de Filosofía, y Castel ya hablaba de la vulnerabilidad en un sentido antropológico, esta condición humana, ¿no?, de capacidad de ser herido, tanto desde un punto de vista biológico y psíquico, pero también de este sentido social y político de la vulnerabilidad derivada, pues, a la pertenencia de diferentes grupos que son etiquetados como vulnerables. Butler añade, como ya se ha visto y ha hablado, y no voy a insistir mucho, que esta vulnerabilidad también puede ser un acto de poder vinculado a acciones de resistencia, porque cuando estos colectivos vulnerables se exponen de forma deliberada ante el poder, eso mismo puede constituir un significado de resistencia política. Belén Castrillo, una investigadora actual argentina, traslada estos conceptos al ámbito de la atención a la salud sexual y reproductiva y habla de la vulnerabilidad frente a la decisión médica. Esta vulnerabilidad durante el parto, la antropológica, en el sentido de que evidentemente en el parto la mujer tiene un riesgo, aunque actualmente sea pequeño, pero lo tiene, de poder morir, y que se puede potenciar por otras vulnerabilidades asociadas por la pertenencia a distintas clases sociales, a distintos ámbitos, a distintos elementos de riesgo, de lo que en obstetricia hablamos, elementos de riesgo, y al mismo tiempo incorpora este concepto de Butler cuando habla de que también puede ser la mujer sujeto con agencia y, por lo tanto, mantener una resistencia y un empoderamiento. Con todo ello, nos planteábamos sobre todo la seguridad, hemos dicho los dos conceptos, una seguridad que la institución médico-sanitaria ha ido construyendo con los pasos de los años. Podríamos ir muy atrás, pero para ir rápido, acaba fraguando, sobre todo a principios del siglo XX, cuando se pasa a estudiar, se aplica el método científico para estudiar el parto como un fenómeno exclusivamente mecánico. Realmente, si leemos, por ejemplo, a Pinar, cuando hace su estudio de las posiciones fetales, hay alguna frase curiosa como dice: cuando hagamos la exploración del útero debemos situar a la mujer en esta posición o en la otra, la mujer se quejará, pero da igual, lo importante es que se pueda hacer bien la exploración, ¿no? Por lo tanto, lo importante es este útero gestante, la posición del feto, y por lo tanto nos centramos en este estudio exclusivamente mecánico y perdemos de vista a la mujer como tal. Entonces se empieza a estudiar la duración del parto, cuánto debe durar, qué intensidad deben tener las contracciones, cada cuánto deben venir, etcétera, etcétera, y acabamos con una visión mecanicista del cuerpo humano, no solamente en obstetricia y así yendo como muy deprisa, pero en el campo que nos ocupa sí que la mujer pierde totalmente el control y la autonomía sobre su propio cuerpo bajo la autoridad médico-sanitaria de la institución médica, y esto acaba también en la sociedad con una imagen social de embarazo y parto como situaciones totalmente desarraigadas. Actualmente las mujeres llegan al embarazo sin haber visto un parto, sin haber, no como antes, que pues habían visto nacer a hermanos más pequeños, familiares, etc. También la muerte, o sea, casi todas estas situaciones se separan de la sociedad y se colocan pues dentro de instituciones. Si a ello añadimos el retraso de la edad de la maternidad que tenemos en estos momentos, pues todavía esta necesidad de seguridad que nos da la institución sanitaria puede ser mayor, porque muchas veces hay necesidad de recurrir pues, a técnicas de reproducción asistida, a mucha más ayuda médico-sanitaria. Por lo tanto, este embarazo y parto, como esta situación desarraigada del ciclo de la vida, se hace mucho más evidente. Ante ello,
sí que aparece pues, una situación de resistencia que empieza en los países nórdicos con estudios sobre el maltrato, sobre diferentes conceptos, pero que yo diría que triunfa cuando se une al concepto de violencia de género, acuñándose el término de violencia obstétrica, que se escribe por primera vez o se redacta por primera vez en Venezuela, en la primera definición en el año 2007, cuando se habla de la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud y conllevando un trato deshumanizador, un abuso de medicalización y de patologización de procesos naturales, con lo cual la mujer pierde autonomía y capacidad de decisión sobre su cuerpo y su sexualidad. Van pasando los años y la OMS también habla, no tan directamente de violencia obstétrica, pero sí que trata el término, y en los últimos años tanto la Asamblea General de Naciones Unidas como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sí que ya citan explícitamente en informes la existencia de violencia obstétrica contra las mujeres en los servicios de salud reproductiva. Pero claro, todo esto estaba pasando antes de la pandemia. Por lo tanto, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué pasa y cómo lo viven sobre todo las mujeres, que es lo que nos interesaba, ¿no? ¿Cómo lo viven las mujeres al principio, en los primeros meses de pandemia, toda esta situación, todos estos cambios, el hecho de ir a la seguridad, esta seguridad construida, la siguen viendo como tal, sigue siendo el hospital un lugar seguro, debemos hacer cambio. ¿Qué opinan las mujeres? Esta es la pregunta, ¿no?, que nos hacíamos. Para ello, quisimos entrevistar a mujeres con diferentes situaciones, estas situaciones que las etiquetas que poníamos de vulnerabilidad, madres adolescentes, madres mayores, madres que afrontan solas la maternidad, que tienen problemas con niños prematuros o problemas obstétricos o neonatales, problemas psicológicos, situaciones de violencia, inmigrantes con algún tipo de discapacidad que hayan requerido uso de técnicas de reproducción asistida y a partir de la aparición de la pandemia también queremos entrevistar a mujeres que hayan tenido que cambiar su lugar, el lugar que tenían previsto dar a luz por el hecho de estar la pandemia. No sé qué sucedió aquí en Galicia, pero en Cataluña sí que se cerraron muchas salas de partos. Los partos se agruparon en ciertos hospitales, mientras que otros dejaron de asistirlos y, por lo tanto, a muchas mujeres les tocó cambiar su centro de referencia, ¿no? Ya se quedaron encerradas en casa, sin posibilidad de visitas presenciales y, además, tenían que ir a dar a luz a un centro al que nunca se hubieran dirigido. Por lo tanto, también nos interesaban las mujeres que habían solicitado una atención domiciliaria al parto y aquellas que habían contraído COVID estando embarazadas. Todas ellas también nos interesaban y, por lo tanto, intentamos entrevistar a diferentes mujeres que cumplieran con alguno de estos perfiles. La forma de cómo entrevistarlas también se tuvo que ver modificada. El hecho de estar confinados pues hizo que el contacto fuera online a través de inscribirse en una página web, excepto en aquellas mujeres que habían dado a luz en casa, pero que ya hablará Silvia, que estas sí se entrevistaron personalmente y que ya hablará Silvia por la tarde, pero el resto pues vinieron a través de Internet con las ventajas, inconvenientes y con las limitaciones. Ventajas que quizá hemos llegado más lejos. Hemos entrevistado a mujeres catalanas y gallegas, curiosamente. A matronas hemos entrevistado a matronas catalanas y de Baleares. Y en cuanto pero las limitaciones también están en que el acceso a Internet no es igual para todo el mundo y que, por lo tanto, los perfiles, sobre todo de nivel educativo, pues son bastante homogéneos de nivel medio-alto a todas las mujeres que han accedido a través de Internet. Estos son los perfiles, casi no se deben ver, pero bueno, las edades, pues tener mujeres de cerca de 40 años ha sido muy fácil, porque la mayoría de las que se han inscrito estaban por encima de los 30 e incluso de los 40, que han dado a luz en diferentes centros.
y con diferentes características. Realmente hemos podido reunir todos los perfiles, excepto madres adolescentes, que todavía seguimos con la web abierta, por lo tanto, si alguien conoce a alguna mujer que quiera ser entrevistada, se puede apuntar. No hemos conseguido madres adolescentes, tampoco aquellas que de forma explícita hayan declarado, sepamos, que han sufrido situaciones de violencia de género durante el embarazo, tampoco a madres con algún tipo de discapacidad, pero sí con el resto de perfiles. ¿Y qué es lo que nos han contado? Pues desde un punto de vista de vivencia, evidentemente han tenido miedo, como casi todo el mundo al principio, pero sobre todo han tenido no tanto miedo a ponerse enfermas, a enfermar de COVID, que no es una situación, no han expresado un miedo ante esta situación muy evidente, sino más al principio qué podía pasar si se contraía durante el embarazo y con el recién nacido, porque al principio no sabíamos, no se sabía, y también, sobre todo, miedo a la falta de recursos, es decir, si se me complica, si yo tengo que ir al hospital, ¿me van a atender? O los hospitales están tan colapsados, sobre todo al principio por enfermos COVID, que si yo tengo una complicación con mi embarazo, nadie me va a atender. Este sí que era un miedo que han expresado. También la sensación de soledad, algunas de ellas. Claro, el encerrarnos ha hecho que, por ejemplo, mujeres que tenían a los padres en otras comunidades, que vivían lejos, que no han podido venir. Algunas de ellas, pues casi el bebé tiene ya 1 año y todavía no ha podido conocer a los abuelos. O que quería venir la madre o la suegra de otro país y, evidentemente, no ha podido ser. Incluso algunas que tenían parejas o que ellas o las parejas eran personal sanitario y que por miedo a contagiar al principio pues se quedaban a vivir o a dormir en el hotel o en el hospital y, por lo tanto, la mujer embarazada se quedaba viviendo sola el embarazo en casa porque la pareja estaba viviendo y durmiendo en el hospital. También las dudas sobre la inseguridad y la conciliación. Esto ha aparecido, y ya volveré a ello, continuamente. Es decir, ¿qué haré después? Cuando una vez tenga el recién nacido. No sé qué voy a hacer cuando empiece a trabajar. Esto ha sido una constante en casi todas las entrevistas. En cuanto al tema de la pregunta sobre la seguridad hospitalaria, el hospital sigue siendo un centro seguro para dar a luz. Aquí ha habido visiones contrapuestas. En general, las mujeres siguen confiando en el hospital. Es decir, esta pregunta de la que partíamos se la han planteado poco. Existe la sensación de confianza, o sea, la confianza con los profesionales se sigue manteniendo. Porque, por ejemplo, te decían, pues, las clases prenatales, aunque fueran online, lo que me han explicado, la sensación que me han dado sigue siendo de seguridad. Por lo tanto, se siguen considerando seguras en las áreas de maternidad. Y sigue vigente este paradigma de seguridad, ¿no? Yo necesito la seguridad médica. Yo nunca me he planteado, ni me estoy planteando dar a luz en otro sitio que no sea el hospital. Necesito esta seguridad. O sea, esto que hemos hablado, esta permeabilidad del concepto de seguridad asociado al parto, se sigue manteniendo a pesar de la pandemia. En unos pocos casos sí que ha habido el planteamiento del parto en domicilio. De hecho, ha habido un aumento de peticiones de parto en domicilio durante la pandemia. Muchas de las mujeres que han decidido tener un parto en el domicilio ha sido a veces no tanto, o sea, evidentemente el proceso, la decisión es compleja, pero a veces no tanto por el miedo a COVID, sino por el hecho de que todo este cambio hospitalario, el hecho de que los hospitales estuvieran tan volcados a la atención a COVID, les ha hecho pensar o les ha dado evidencias de que no podrían tener aquel parto que querían tener. Es decir, si antes el hospital les aseguraba un tipo de atención con una serie de condiciones, han visto o han creído que esto no iba a poder ser y ello les ha llevado a indagar otras posibilidades y a tener los niños en casa como forma de tener aquel parto que habían pensado. Y en algún caso también ha habido alguna que ha hablado de que realmente sí que deberíamos plantearnos hacer cambios, sin concretar, es decir, diciendo incluso de que esto no va a ser un hecho aislado, de que pueden aparecer
a lo mejor no será el coronavirus, pero serán otras cosas y que, por lo tanto, sí que nos debemos plantear que el hospital debería distanciarse de la maternidad. O sea, han habido diferentes visiones, pero mayoritariamente se sigue manteniendo esta percepción de seguridad del hospital. En cuanto a sus derechos y a los aspectos éticos vinculados a los mismos, han notado una rigidez en la aplicación de los protocolos y contradicciones. Gemma seguramente nos hablará por la tarde. Realmente los protocolos fueron muy cambiantes, cambiaron muchas veces en poco tiempo y estos cambios las mujeres también fueron conscientes y, por lo tanto, se daban cuenta de que había inseguridad, de que los propios profesionales estaban inseguros y de que pues, había, por ejemplo, diferencias en quién podía estar acompañado y en quién no. Por ejemplo, de que a veces contradicciones como que a las mujeres cuando les ingresaban les hacían una PCR, a lo mejor daban a luz, hasta que no tenían, si el niño tenía que ingresarse, hasta que no tenían el resultado de la PCR, no podían subir a la planta donde estaba ingresado el recién nacido y, en cambio, el padre, su pareja, no le hacían en ningún momento una PCR porque no estaba en protocolo y sí que podían ir a visitar al recién nacido antes que la misma madre, que tenía que esperar el resultado, ¿no? Por lo tanto, estos temas puntuales y personales con los que algunas mujeres se enfrentaron, pues evidentemente sí que los hicieron notar y reivindicaban sus derechos en este sentido. Y también el hecho de que cuando empezaron las visitas presenciales, pues unos profesionales los hacían presenciales y otros no. A lo mejor si habían cursos prenatales privados que se hacían presenciales, mientras que por el ámbito público seguían online. Es decir, contradicciones y diferencias que las mujeres hacían notar. En cuanto a los aspectos de resiliencia o de resistencia, hubieron diferentes situaciones. Una de ellas, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es esta unión de las propias mujeres reivindicando su interés. Recuerdo que tuvieron mucho interés en ser entrevistadas mujeres que se habían unido, sobre todo una que había sido la que lo había iniciado, que decía: en mi ciudad, en mi hospital de referencia, querían prohibir que los padres vinieran al parto y lo que hicimos rápidamente fue unirnos, utilizar las redes sociales para hacerlo público, para denunciarlo, y no se llegó a tomar la decisión. Es decir, se sentían orgullosas de esta capacidad que como mujeres embarazadas pues consiguieron pues aquello que querían. Y además querían dejar claro que habían sido ellas, es decir, que no habían sido, porque también tuvieron en general bastante apoyo por parte de matronas, más que por parte de ginecólogos, pero querían dejar claro que no había sido un movimiento de las matronas, sino un movimiento de las propias mujeres embarazadas. Después también hablaban de que vivían al día, de que no se planteaban qué iba a pasar porque no lo sabían, dejaban de buscar la última información porque si no se volvían locas. Y después, algo que yo creo que es una responsabilidad importante para las investigadoras, la investigación cualitativa no es nunca neutral, siempre tiene una finalidad política, y realmente las mujeres me preguntaban repetidamente: ¿qué vas a hacer con toda esta información? ¿Dónde va a salir? ¿Qué conseguiremos? Y reivindicaban: necesitamos mejorar la conciliación, necesitamos que aumente el tiempo de baja, nos tenemos que pedir excedencia a aquellas que podemos, por ejemplo, las que son funcionarias, pues que se podían pedir una excedencia aunque dejaran de cobrar porque su trabajo se lo permitía, porque no tenían otra forma de cuidar al recién nacido, con lo cual acabas con una cierta responsabilidad en la espalda porque dices: no sé si como investigadora puedo yo solucionar, ¿no? Pero ellas sí se dirigían a mí con esta idea de que dónde iba a salir esto y qué conseguiríamos con que ellas nos explicaran todas sus vivencias. Con lo cual, bueno, pienso que llevarlo a los foros o publicarlo o escribirlo pues puede ser una forma que desde la academia, pues a lo mejor no hay muchas más, pero una forma de dar voz
a estas mujeres que sí que se sienten ahora mismo pues bastante preocupadas con cómo van a vivir el día a día con el recién nacido, que muchas veces no pueden llevar a la guardería, que no saben con quién dejar, etcétera, etcétera. Y aunque estos son resultados preliminares, a mí me hubiera gustado tener resultados más trabajados. Lo cierto es que las de las matronas los hemos trabajado un poquito más, pero he estado dudando mucho si traer a los resultados de mujeres o de matronas, pero como eran las mujeres las que queríamos entrevistar en un principio en el proyecto, pues he considerado que, aunque los resultados aún fueran preliminares, pues valía la pena traer hasta aquí estos resultados. Y con esto yo acabaría mi intervención. Muchísimas gracias. Habremos, disculpas, pero este edificio no solamente considera cultura, con lo cual de cualquier decisión que podamos tomar aquí, que sigan las obras. ¿Alguna pregunta? Les dejamos igual después de forma conjunta, si queréis, para el debate o... Sí, 2 tenemos. Perfecto. Espera un segundín para que quede grabada, perdona. Hola, son Mercedes, traballo nun sindicato e hai unha cuestión que vivimos durante a pandemia no sindicato que non está ao mellor recollida no documento e que eu considero sí importante. Nun primeiro momento da pandemia houve uns colectivos que se denominaron vulnerables, precisamente, que eran as persoas maiores de, xa non me acorda ben, pero creo que de 60 anos, persoas con certas patoloxías. E dentro deste grupo tamén estaban as mulleres embarazadas, pero foi moi confuso. É dicir, de feito, eu creo que aquí tamén houve unha campaña en redes a min polo menos chegoume hasta o sindicato de mulleres, porque non tiñan acceso a esa baixa que tiñan as persoas maiores de 60 anos e que tiñan as persoas con patoloxías, elas non tiveron acceso a esa baixa inmediata, non? Por risco COVID. Nos vivímoslo, creo que chegamos no xulgado solo hasta xulgado con unha das rapazas, porque, ao final, sempre temos que arranxarnos de outros xeitos, non? Sobre todo neses momentos tan complicados. Entón, outras colleron baixa por outro tipo de causas, outras incluso excedencias, é dicir, foron solucionando todo. Agás unha compañeira, nos levamos un caso dunha compañeira no Porriño, perdemos no xulgado, perdemos ese acceso directo ao risco COVID durante o embarazo. Ela finalmente tuvo unha baixa por enfermedade común de outra cousa, pero chegamos a perder no xulgado que fuera considerada como vulnerable por o seu estado de embarazo no risco de COVID. Isto sí que generou en moitísimas compañeiras moitísima ansiedade nestes días de confinamento. Nada, apuntar iso. Sí, gracias por el comentario. Evidentemente, seguramente han habido muchísimas situaciones. Ya digo, también el hecho de hacer las entrevistas online ha hecho que aparecieran ciertas mujeres. O sea, algunas han tenido mucho interés, incluso estando en condiciones pues, de cierta ventaja, ¿no? Porque maestras, o sea, que tenían plaza en propiedad, que pueden, o sea, que tienen o sea, realmente están... No tienen esta etiqueta de vulnerables, sino que están en una buena, entre comillas, situación y han tenido mucho interés en hacer expresa esta situación. Muy posiblemente han habido otras mujeres que ni siquiera han podido acceder a contarlo, ¿no? Porque precisamente su situación era muchísimo más precaria. Era o servicio público de empresa, o sea, era unha bandera, imagínate. Sin duda. Tenemos otra. Bueno, yo sí, también podría hacer la pregunta después y hablamos en un momento del debate, pero si hay tiempo... Sí, vale. sí. Bueno, y después... es un comentario porque yo creo que el trabajo que estáis haciendo vosotras, como mínimo a mí, que yo formo parte, digamos, de la parte de filosofía del proyecto,
a mí sí que me ha permitido ver como algunas ambivalencias más del concepto de vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando yo me acuerdo cuando empezamos el proyecto que hablábamos de la ambigüedad que hay en la vulnerabilidad, en esta posibilidad de ser herido, pero también de ser cuidado por los otros, ¿no? Pero claro, vosotras habéis mostrado que hay una ambigüedad también en este cuidado, es decir, hay maneras de cuidar que pueden herir y hay maneras de cuidar que con el pretexto de cuidar pues quitan todo tipo de agencia, quitan todo tipo de autonomía. Entonces, creo que es muy interesante porque se ha mostrado como algunos matices que yo, por ejemplo, al inicio del proyecto no tenía tan claros, ¿no? Y entonces, supongo que a través de las entrevistas, una de las cosas que quizás podemos estar haciendo es ver como qué características tiene que tener este cuidar para no quitar todo tipo de autonomía, etcétera, ¿no? Y entonces creo que a través de este trabajo sí que podemos bajar como mucho más a lo concreto y encontrar como recomendaciones o comentarios muy concretos gracias a los cuales se pueden cambiar cosas concretas, ¿no? De la práctica, en este caso de la práctica médica, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo más en esta cuestión, también en relación a esto, ¿no? A qué recomendaciones o qué conclusiones sacáis de momento a través de este trabajo que habéis estado haciendo. Bueno, en primer lugar, agradecer el comentario. Realmente, o sea, la interdisciplinariedad es muy compleja, es muy complicada, porque los lenguajes que se hablan desde las distintas disciplinas son distintos y, por lo tanto, los puntos de encuentro son complejos. Es muy apasionante, pero al mismo tiempo es muy complejo y, por lo tanto, cualquier paso en este sentido es muy, muy positivo. Y me parece fantástica el comentario que has hecho. Y en cuanto a conclusiones de cambios, no hemos llegado todavía. Lo que sí que, o sea, evidentemente han habido muchísimos cambios. Simplemente el hecho de entender, ¿no?, qué es lo que ha pasado cuando se habla de violencia obstétrica, el conseguir entender que no es que los profesionales sanitarios sean violentos, porque evidentemente cuando alguien se apunta a una profesión sanitaria es porque es vocacional y su voluntad es de ayudar, de cuidar, de curar, no de hacer daño, evidentemente, y esto ha generado mucho rechazo por parte de los profesionales, es decir, ¿cómo me acusáis de violentos? Y yo lo que quiero es todo lo contrario. Pero el hacerlo ver, ¿no?, cómo hemos ido evolucionando, cómo se ha ido quitando este protagonismo a las mujeres, en todos los sentidos, tanto a las mujeres que dan a luz como a las mujeres que asisten, porque, por ejemplo, antes citaba a María José, la primera mujer médica en Galicia, pero también la primera que se doctoró en España, creo que fue Dolors Aleu, catalana, que se doctoró en Madrid, pero que era catalana, y que todas se dedicaron a la atención a las mujeres. Y que vino en parte por el hecho de que cuando se unificó la profesión médica, cuando los cirujanos ingresaron en el colectivo médico, porque antes los cirujanos barberos tenían un estatus mucho más bajo, pero se les permitió unificar las profesiones, se impidió que las matronas, que tenían un nivel parecido o superior a los cirujanos barberos, formaran parte. O sea, cuando pidieron ser licenciados en medicina, cirugía y obstetricia, se impidió a las mujeres que accedieran a los mismos exámenes, a las mismas pruebas, aunque se hubieran preparado por el hecho de ser mujeres. Y como consecuencia, o sea, como al final de toda la reivindicación se permitió a las mujeres acceder a los estudios médicos, y curiosamente las primeras mujeres médico se dedicaron todas, o casi todas, precisamente al ámbito de la atención a la salud procreativa, es decir, ocuparon este lugar que habían reivindicado previamente las matronas, ¿no?, a las cuales se les dejó todavía en un estatus más bajo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por lo tanto, es simplemente el hecho de evidenciar todo esto, a mí me parece que ya es un paso, ¿no?, como consecuencia. Otra cuestión es ahora, ¿no?, o sea, esto que lo habíamos trabajado bastante, que había en todo el tema de la violencia obstétrica, en cómo cambiar prácticas, en cómo reconocer la autonomía de las mujeres, darles voz. Ahora, pues yo creo que la pandemia nos pone un interrogante muy grande, porque no solo las embarazadas, pérdidas de derechos, creo que son bastante transversales, y en el campo que nos ocupa pues más todavía. Ahí no te puedo dar todavía.
conclusiones. Bueno, hacemos un descanso porque por medidas COVID tenemos que desalojar la sala para poder despois volver a ocupada as mesmas. Bueno, pois moitísimas grazas. Gracias, Carmen.